que escuchemos. Escucha atentamente. Nos cuesta el silencio, pero vamos a escuchar, vamos a prestar atención. Le invito a escuchar un poco más. Haga una pausa. Haga lo posible por no escuchar nada más. A lo mejor hasta mi voz pueda ignorar y trate de escuchar. Escuche su corazón. Es posible que lo escuche. Los latidos, 100,000 latidos por día, 5 litros de sangre cada minuto. Puede escuchar su respiración. Sus pulmones pueden tener 6 litros de aire o más y están renovando medio litro con cada respiración. Escuche atentamente, en silencio absoluto. Podemos percibir los ruidos a nuestro alrededor. Cuando hacemos silencio, podemos escuchar el mínimo movimiento, el mínimo sonido. Pero nos cuesta hacer silencio. Nos cuesta callar nuestra vida, nos cuesta callar nuestra voz, incluso nuestras voces. No hacemos espacio para escuchar nuestra voz interna. Porque, ¿sabes? Tienes una voz interna. Hay una voz adentro que tal vez es la voz como de un niño, su yo más auténtico. Y si hace silencio, sin distraerse, puede escucharse. ¿Qué tan incómodo puede ser el silencio? ¿Qué tan difícil puede ser escuchar? A veces tenemos que hacer silencio para escuchar a Dios. Porque en medio de todo lo que nos rodea, Dios está hablando. ¿Puede escuchar un poco más atentamente? Para escuchar hay que callar. Y el silencio puede ser incómodo. Pero también el silencio es sanidad. El silencio es salud. Cuando nos sentimos enfermos, pedimos una oración y esperamos que el que ore por nosotros tenga una poderosa oración sobre nosotros y nos unja y nos hable y reprenda la enfermedad con mucho poder. Y bueno, eso pasa. Incluso, no sé, seguro le pasará que no entiende esto y yo sigo preguntándome cómo, pero había un hombre hace muchos años que sanaba golpeando a la gente y les daba un golpe en el estómago fuerte y sanaba a las personas. O a veces nos gusta el estruendo, la música nos lleva a momentos de éxtasis, el ruido generando efectos positivos en nosotros. Pero hoy quiero que aprendamos el poder sanador que tiene el silencio. Quiero que hagamos un pequeño repaso del silencio y entendamos cómo el silencio nos puede transformar la vida. Por eso hemos iniciado de manera inusual. Siempre se espera que una introducción sea muy atractiva, sea muy llamativa para que enganche a los que están viendo, pero no sabemos hacer silencio. Y espero que hoy el silencio hable más fuerte que todas las demás voces que hay a nuestro alrededor. ¿Se imagina cómo sería la vida, cómo sería el mundo si existieran unos seres que atacaran todo lo que hace ruido?
Tendríamos que vivir en silencio y no poder hablar y no poder hacer tantas cosas que hay a nuestro alrededor con las cuales nosotros nos comunicamos. Cuando nos trasladamos, hacemos ruido en todo momento, gritamos cuando hablamos, cuando nos reímos, cuando lloramos. Y se imagina que cada vez que usted haga un ruido haya una criatura, un animal que salga y se lo coma y lo destruya. Entonces la mitad de la población del mundo moriría. Y tendríamos que vivir aislados y en silencio. Así como la película. Se llama Un lugar en silencio. Son varias películas. Y esta trama en esta película, hay una familia que vive aislada en una montaña y no pueden hacer ruido porque hay unas criaturas que atacan el ruido. Y ellos tienen un vehículo, pero no lo pueden usar porque en el momento en que lo encienden, las criaturas van y destruyen. Y entonces han tenido que aprender a vivir en silencio. Una de sus hijas es sordomuda y entonces se comunica a través del lenguaje de señas, pero ella no está consciente de todos los sonidos. Pero les ha tocado a todos aprender y entonces lo crítico es que la señora de la casa, la mamá, la esposa, está embarazada y va a tener un niño, y cuando ese niño nazca y va a empezar a hacer ruido, ¿qué va a hacer esta familia? No le voy a contar de qué se trata la película porque la puede ver si quiere, pero el punto es entender que ¿qué pasaría si eso fuera real en nuestro mundo y no pudiéramos hacer ruidos? ¿Se imagina cuántas cosas dejaríamos de hacer o cambiaríamos la forma en que las hacemos porque no podemos hacer bulla, porque no podemos hacer ruido? La fábrica, los carros, los celulares, las bocinas, las películas, los gritos, microondas, abanicos, impresoras, ambulancias, monedas, todo lo que hay a nuestro alrededor hace ruido. Nosotros mismos hacemos ruido en todo momento. Hace algún tiempo vi a unos amigos de muchos años atrás, de juventud diríamos, ¿no? Y estábamos conversando sobre cosas que hacíamos, participábamos en muchos eventos y congresos y todo esto, hacíamos campamentos, y en uno de estos campamentos había una actividad que se llamaba media hora de silencio, y entonces consistía en sentarnos en un círculo en la naturaleza, y cuando el tiempo comenzaba a correr no se podía hacer ningún ruido en absoluto. Así que la mejor forma de no hacer ruido era estar sentado, sin moverse y sin hablar, apenas respirar. Y bueno, todo iba muy bien en los primeros 5 minutos. A los 10 minutos estábamos que no sabíamos qué hacer. El tiempo empezó a transitar lento. Y obviamente esa experiencia nos quedó marcada a todos, porque cuando fueron 29 minutos con 59 segundos, todos estábamos listos para gritar apenas terminara el tiempo, como una forma de desahogo, ya puedo gritar, el tiempo terminó. Nunca se nos olvidó la experiencia, seguramente dimos grandes mensajes, grandes enseñanzas de la palabra, pero ese mensaje que fue no hablar, nunca se nos olvidó, nos quedó marcado a todos, nos reíamos de qué malos somos para estar en silencio. Yo creo que nosotros no vivimos en un lugar en silencio, sino en un lugar sin silencio. Así es nuestro mundo, así es nuestra sociedad. El silencio es tormentoso para nosotros, es visto de manera negativa. Lamentaciones 3:25 dice lo siguiente: bueno es el Señor, y presten atención a estas palabras, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. A primera vista nosotros vemos este texto y pensamos, si el silencio es una imposición, un castigo sobre nosotros. Pero lo que Jeremías está diciendo al principio me llama mucho la atención. Él dice, ojo a esta frase, usa 3 palabras: es bueno esperar en silencio. No sé cómo a Jeremías no se le ocurrieron mejores palabras que estas para poner en una frase, pero está combinando elementos que no tienen sentido en nuestro accionar diario.
Él está diciendo en primer lugar que algo es bueno. Está diciendo que el silencio es bueno. No está planteando el silencio como algo negativo, perjudicial, dañino, sino es bueno. Es bueno esperar. ¿A quién le gusta esperar? ¿A quién le gusta pasar tiempo simplemente esperando a los que llegan tarde? No nos gusta esperar, la espera nos desespera. Pero Jeremías está diciendo, es bueno esperar. Y no conforme con llevarnos a ese extremo de decir que esperar es bueno, él dice es bueno esperar en silencio. Es bueno estar callado. Es bueno esperar sin emitir ruido. No es bueno para nosotros hacer silencio. No nos gusta hacer silencio. Nosotros relacionamos el silencio con cosas negativas. Porque uno dice, el silencio es lo que le piden a uno cuando es un niño y lo mandan a callarse porque no tiene que hablar frente a los adultos. Entonces pensamos que el silencio es una forma de castigo. O le dicen a uno, el silencio otorga. Entonces, como no nos gusta otorgarle a nadie nada, porque no nos gusta perder cosas, entonces no hacemos silencio. Pensamos que el que se quedó callado fue porque se rindió, porque no tuvo mejor respuesta, se le acabaron los argumentos, y como no nos gusta rendirnos, entonces no tenemos que acceder al silencio. En algún punto de la historia nosotros aprendimos que el silencio estaba mal. Pero lo opuesto es cierto. El ruido nos está matando. Le voy a compartir algunas ideas acerca del ruido. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, el ruido causa 72.000 hospitalizaciones al año y 16.600 muertes prematuras. Según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, el ruido puede perturbar los patrones de reproducción y amamantamiento de algunas especies e incluso causar la extinción de otras. Y ojo a todos estos males que vienen a causar el ruido. La contaminación sónica, toda esta contaminación que tenemos a nuestro alrededor, además de todo lo que causa en el medio ambiente, en los animales como lo acabamos de ver, en nosotros los seres humanos, causa agitación respiratoria, aceleración del pulso cardíaco, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, gastritis, colitis, infartos, episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad, problemas para dormir, agresividad, irritabilidad, problemas de concentración, bajo rendimiento académico, problemas de memoria, problemas en la audición y la lista sigue. Todo eso está relacionado a los excesos de ruido. Pero no es que está mal hablar, sino que estamos expuestos a elevados niveles de ruido en nuestra vida. Tanta exposición a estos decibeles de ruido nos está enfermando. La pregunta es, ¿por qué nos gusta tanto el ruido? ¿Por qué no nos gusta el silencio? ¿Por qué preferimos hacer bulla que hacer silencio? ¿Por qué cuando buscamos una iglesia nos gusta que haya escándalo y ruido y decimos esto estuvo bueno? El mensaje, la alabanza estuvo bueno cuando hubo escándalo y ruido y movimiento. Y salimos de aquel lugar ensordecidos y decimos, wow, estuvo espectacular. No se imaginará un concierto en silencio porque no tiene sentido. Los altavoces, las bocinas, los equipos de sonido que se usan son increíbles, son miles de dólares que se usan en un evento tratando de transmitir una sensación y una emoción. ¿Por qué preferimos el ruido al silencio? Se me ocurren 4 ideas. Una, el ruido es una forma de distracción. Sea lo que sea que usted esté haciendo, concentrado, leyendo, escribiendo, cuando escuche un sonido fuerte que llama su atención, usted voltea a ver. El ruido es una distracción. Hace que voltees la mirada donde hay sonidos. Y entonces dejas de hacer lo que estás haciendo porque algo más fuerte, más llamativo, más interesante llama tu atención. Así es como nos pasa con los celulares,
con las computadoras, que tenemos tantas notificaciones. Yo creo que uno de estos males en la contaminación sónica que tenemos es tanta notificación, el celular sonando, los mensajes entrando y sonando, los correos haciendo sonidos. Todo comentario es un nuevo sonido que llama nuestra atención y nos distrae de lo que estamos haciendo. El sonido, el ruido es una distracción. Número 2, el ruido también es una forma de alerta. Nuestros sentidos, nuestro sistema humano, nuestra mente o nuestro cerebro están diseñados para que cuando haya un ruido, volteemos hacia allá, porque esa es una señal de peligro a la que podríamos estar expuestos, y entonces debo protegerme. Tenemos un instinto de supervivencia y entonces me mantengo alerta, y cuando hay ruidos fuertes volteo a mirar porque instintivamente me quiero proteger. Tengo que huir o tengo que enfrentar lo que está pasando. Así que el ruido nos llama la atención de manera instintiva. El ruido también está asociado en nuestro subconsciente con agresividad, con imponencia, con fuerza. No nos gusta ser los débiles de los grupos, no nos gusta ser los perdedores de los grupos o de las discusiones. Entonces hemos aprendido a lo largo de los años que cuando uno grita se impone, cuando uno grita más alto tiene más fuerza, más poder, manda sobre otro, tiene más autoridad sobre otro cuando grita. No estoy diciendo que sea así, sino que inconscientemente es lo que hacemos. Por eso cuando estamos enojados, discutiendo con alguien, comenzamos a elevar la voz de manera instintiva. Seguramente alguien nos enseñó, pero sin decirnos cómo se hacía. Y terminamos practicándolo. Creemos que el grito, que la voz elevada es una forma de imposición de fuerza. Y no nos gusta la debilidad, nos gusta la fuerza, nos gusta ganar. La última manera que se me ocurre o razón por la cual preferimos el ruido al silencio es porque el ruido es una forma de desahogo. No sé si le ha pasado en algún momento que se ha sentido estresado y lo que quiere es gritar, y uno dice: lo que tengo es como ganas de gritar a los cuatro vientos lo que estoy sintiendo. O también cuando nuestro equipo hace un gol. A mí que me gusta el fútbol, y este fin de semana estábamos en semifinales y estaba sentado mirando con la tensión del partido. Necesitábamos hacer un gol y nos empataron y estábamos tensionados en silencio, y de la nada hacemos un gol y grito por todo lado. Porque es un desahogo, es una forma de liberar una tensión que estamos cargando. Seguramente preferimos el ruido por todas estas razones, pero el ruido nos está matando. Este mensaje de hoy es una invitación al silencio. Es una invitación a contrastar lo que sabemos que el ruido hace con nosotros y lo que el silencio puede provocar en nosotros, y los beneficios que tiene para nuestra vida hacer silencio. Tener espacios donde nos podamos quedar callados, solamente escuchando. ¿Cuánto tiempo puede permanecer usted sin hacer ruido y sin provocar un ruido? Por ejemplo, cuando oramos y decimos: el tiempo de meditación en la palabra es muy importante. Pero ¿qué hacemos cuando hacemos meditación de la palabra? Acciones, movimientos, sonidos. Buscamos poner una musiquita para que nos anime en el proceso. Estamos leyendo y hablando, estamos orando, le estamos diciendo a Dios lo que aprendimos. ¿Qué tal leer un texto bíblico y meditar simplemente en silencio, esperar? ¿Cuánto tiempo puedes hacerlo? La gente lo mira a uno como loco cuando le dicen: tómate un tiempo en silencio. Porque no sabemos qué hacer en medio del silencio. Es como si fuéramos adictos a hacer algo y a emitir ruidos. Pero quiero darles 5 razones por las cuales necesitamos el silencio. Beneficios. Número 1. El silencio es una forma de hablar. El silencio habla, tiene lenguaje, transmite una idea, transmite, es comunicador. Hacer silencio también es una forma de decir algo. ¿Se acuerda aquella historia de Jesucristo cuando estaba frente a Pilato y Pilato le está preguntando si él es culpable de todo lo que se le acusa, si él es el rey, si él es el Mesías? Y en Marcos 15:4 dice: de nuevo Pilato le preguntó: ¿no respondes nada?
Jesús está siendo acusado formalmente delante de la máxima autoridad que lo puede salvar del juicio. Y además esta máxima autoridad cree en él, es simpatizante de Jesús de alguna manera. Y está buscando una razón para liberarlo. Le hace preguntas y Jesús se queda en silencio como si no le importara lo que el otro está diciendo. Y él le dice, no respondes nada, mira de cuántas cosas se te acusan. Pero Jesús dice, no respondió nada más. Y lo que me llama la atención es esta última frase. De modo que Pilato estaba asombrado. No fue la elocuencia de Jesús la que impresionó a Pilato en aquel momento. Fue su silencio. Ay, Jesús sabía hablar. Y Jesús impresionaba a otros con sus historias, con sus parábolas, con sus mensajes, con las cosas que él decía. Era impresionante. Pero ahora Jesús impresiona a una de las máximas autoridades romanas en su capacidad de hacer silencio. Jesús sabía cuándo callar para transmitir un mensaje. Quizás necesitamos aprender a hablar el lenguaje del silencio. Porque lo usamos mal también. Cuando queremos dejar a una persona hablando sola. Cuando dejamos a la gente en visto. Es un mal uso del lenguaje, del silencio. Pero si aprendemos a hablar el silencio, hablar el lenguaje del silencio, quizás también aprendemos a transmitir información, a comunicar un mensaje. Mi silencio tiene que saber hablar. Número 2. El silencio también puede generar una impresión, una sensación, prepararnos para otros momentos. Es una antesala de algo más que puede venir. Es una preparación de un gran momento. Hay una historia famosa de la Biblia en Josué capítulo 6, cuando el pueblo tiene que cruzar a través de Jericó y no puede porque es una ciudad amurallada con unos muros enormes, impenetrables. Y le pide a Dios, ¿qué vamos a hacer aquí? Dios le da la indicación y le dice, caminen alrededor. Y en el último día, después de haber caminado 7 días, van a volver a hacer ese recorrido 7 veces y van a gritar. Y eso va a destruir los muros. Era una locura a nuestros términos humanos, a nuestra conciencia humana. Pero el versículo 10 del capítulo 6 dice, pero Josué dio órdenes al pueblo, le dijo esto, no gritarán, ni dejarán oír su voz, ni saldrá palabra de su boca hasta el día que yo les diga, griten, entonces gritarán. Sí, el grito generó un impacto en aquella ciudad y en los muros de aquella ciudad, pero el silencio del pueblo girando alrededor de estas murallas puso a temblar a los habitantes, al ejército de aquella zona. Porque ellos sabían que lo que estaba pasando era algo grande y no sabían lo que venía después. El silencio preparó el momento para que cuando los gritos sonaran, los muros se cayeran. A veces tenemos que aprender en silencio, antes de llegar a decir algo correcto, antes de llegar a actuar de manera correcta. Es hacer silencio, es esperar. A veces cuando queremos darle una lección a alguien, tenemos que hacer silencio y esperar. Nos pasa con nuestros hijos. Cuando les queremos dar una lección y ellos están molestos, o nosotros estamos molestos y queremos actuar en el momento, a veces nuestro silencio es más importante. Es esperar el momento en que tenemos que ir y hablar. No todo en el mismo momento. Número 3. El silencio nos permite ver a Dios actuando. Éxodo 14:13 dice, pero Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes, mientras ustedes se quedan callados. Ese es el poder que a veces no entendemos. Que cuando somos hijos de Dios tenemos que callar nosotros para dejar a Dios hablar. Porque cuando hablamos a veces nos equivocamos. Porque cuando hablamos queremos tomar el control en nuestras manos. Porque cuando hablamos queremos tener el poder y hacer nosotros.
Pero el hacer silencio es una forma de ceder nuestro lugar, nuestro espacio, de reconocer que hay alguien más poderoso que puede hacerlo, no de la manera que nosotros queremos, sino a su manera, a su antojo, según su propósito y voluntad. Número 4, el silencio nos puede hacer prudentes, nos puede enseñar prudencia. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Tenemos que aprender a callar. El silencio nos enseña prudencia, nos enseña a pensar, parar, pensar y después actuar. Pero como nos cuesta el silencio y como lo vemos mal y como estamos acostumbrados al ruido, no sabemos hacer silencio. Y somos imprudentes, decimos cosas que no debemos, reaccionamos molestos, reaccionamos alterados, reaccionamos frente a los demás de maneras extrañas, más allá de lo que deberíamos hacer, porque no sabemos guardar silencio. Finalmente, el punto número 5. Y este es un punto que todavía no sé cómo explicarlo, porque esto es algo que solo podemos experimentar. Sofonías 3:17 tiene un texto bíblico que es un golpe al ruido, a la inteligencia, a la lógica humana. Y dice lo siguiente: el Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio, se regocijará por ti con cánticos de júbilo. ¿Notó la frase? En su amor guardará silencio. Otra versión dice: callará de amor. ¿Se da cuenta cómo hay una relación entre el amor que no se puede expresar con palabras y el silencio? Porque a veces no tenemos que hablar grandes cosas, ni dejarnos llevar por las muchas palabrerías. Aquellos que se dejan envolver por los que hablan de más. Hay gente que sabe que tiene poder en la lengua y lo usa para convencer a otros de hacer cosas que no deben. Pero Dios usa el silencio para transmitir amor, porque el amor verdadero no está ligado, asociado totalmente a las palabras. Es algo que se transmite. Y cuando conoces a Dios, vas a encontrar en medio del silencio el amor verdadero, auténtico, el amor que da paz, el amor que da poder, porque el texto empieza diciendo: el Señor Dios está sobre ti, es un guerrero victorioso, y está hablando de su fuerza, de su poder, de sus victorias, de haber peleado batallas y nunca haber perdido. Habla de gozarse con alegría, y pensamos en júbilo, pensamos en fiesta, en estruendo, en ruido. Esto es cuando celebramos y ponemos música y bailamos y cantamos. Pero en su amor, Él guarda silencio. En su amor, Dios guarda silencio. ¿Quieres conocer el amor de Dios? A veces, para conocer el amor de Dios, tenemos que aprender a hacer silencio.